Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito del internet, Un Papá Presente. El día de hoy vamos a abordar un tema que la realidad es que cuando me acerqué con nuestra invitada, que para sorpresa de nadie fue a través de Instagram, amigos, si hablen con extraños en internet si ya son adultos, me propuso algo que me sorprendió mucho porque tiene todo el conocimiento del mundo y la cantidad de temas que pudimos haber planteado era muy grande. Pero ella me dijo, ¿ya has hablado sobre protección y permisividad? Y yo, no, pero me encanta. Entonces, justo es lo que vamos a abordar en este episodio y creo que pueden ser dos caras de la misma moneda, que luego como padres es como muy difícil el qué tipo de papá quiero ser, ¿no? Hay papás que quieren ser los papás amigos, hay papás que quieren ser los papás dictadores, hay papás que quieren ser como que los papás quieren ser respetuosa, hay papás, no sé, hay muchísimos modelos y no es como que uno esté bien, otro esté mal, pero seguramente todas las decisiones que tomamos van a tener una repercusión en función a nuestros hijos. Entonces, no se trata de darles un juicio de valor, sino se trata de, pues como mucho en este espacio, darnos herramientas para, si estamos realizando alguna conducta que pues no es la deseable, no es la que va a traducirse en un beneficio directo para nuestros hijos, pues podamos adecuarlo. Entonces, pues para hablar de esto, tengo el enorme gusto de tener en este espacio a Amalia Osorio Vigil, esposa, mamá y una profesionista que se ha dedicado a la educación y a la psicología. Amalia, bienvenida. Así es, me encanta que me presentes primero como esposa y mamá, porque creo que hablar de estos temas parte también de mi experiencia de ya tener hijos adultos y de 30 años de estar en el ámbito educativo, aunque también estoy en el psicológico, pero la realidad es que estar en el ámbito educativo te da una mirada de lo que está pasando en las familias. ¿Sabes qué me encanta compartir, Alan? Que cuando tú estás en este medio, te enteras de muchas cosas. Sí, claro. Y cuando te enteras de muchas cosas, tienes una mirada objetiva de realidades. Porque aparte me entero de cosas de muchos estados de nuestro país, de muchas escuelas, de muchos lugares, donde hay muy buena intención de padres de familia, de escuelas, pero finalmente sí tenemos que hacer algo con estos dos temas que vamos a hablar hoy, sobre protección y permisividad, porque sí está teniendo un impacto que no estamos dimensionando y si no hacemos algo a tiempo, creo que las secuelas o consecuencias no las queremos para nuestros hijos y menos para la sociedad. Fíjate que creo que mucho de este episodio va a ser como de, es que yo lo hago desde el amor, hablando de papá o Sí. mamá, ¿no? O inclusive ambos. Pero también hay cosas que, o sea, cuando platicamos tú y yo sobre este episodio, eh, hay como cierto modelo familiar, pues a lo mejor en la cuestión de cómo fui criado, ¿no? Pero como mucho, no sé si valga la expresión, pero como de la meritocracia en el sentido de, o sea, aquí estoy para cuidarte, pero no te voy a hacer todo. Uh-huh. Aquí estoy para cuando tengas algún problema, pero mi idea es darte herramientas, pues para que tú tengas con qué salir al mundo, ¿no? Entonces, me encanta el enfoque número uno, justo como tú me decías, oye, no me presentes con los títulos, ¿no? O sea, al final sabemos que los tienes, ¿no? Y no es una cuestión de ese tipo, porque siempre nos hemos buscado mucho de, vamos a buscar una persona que sepa de lo que vamos a hablar, que sea experta en el tema. Pero me gusta mucho que tú me dijiste, no, a ver, vamos por partes. Primero fui esposa, después fui mamá, y eso es como esta dualidad de, a ver, obviamente antes de eso fui estudiante, fui a la universidad, mi cédula, bla, 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 pero es como, esas son las bases y aquí lo vamos a hablar un montón de veces, lo que nos dan en la carrera es como el 5% de lo que vamos a ver en la vida práctica, pero cuando puedes conjugar cuestiones de crianza, cuestiones de relaciones familiares, cuestiones de educación, creo que es como una vista muy 360 de, te puedo hablar casi casi que desde la perspectiva que quieras en un entorno Uh-huh. que abarque esos conceptos. Entonces me parece que es una visión muy integral y me gustó mucho esta parte de, pero pues vamos con lo básico, ¿no? O sea, mi núcleo familiar es primero Sí. que el resto de las cosas. Entonces, algo que me gusta mucho es como siempre empezar como que con el dato duro de algunas cuestiones y si nos pudieras compartir como en tu tema de, pues, de psicología clínica o de estar interactuando con familias, ¿qué tan frecuente es en tu ámbito que las familias lleguen con alguna de estas dinámicas familiares de, oye, es que no sé si lo estoy sobreprotegiendo o no sé si estoy siendo muy permisivo? Altísimo. Fíjate que lo observo, pero a lo mejor las personas no se dan cuenta, Alan. Y eso es algo que me gustaría decir, porque un dato duro no lo va a ver, porque la gente no va a decir yo soy sobreprotectora o yo soy permisiva, sino desde su propia historia y a veces con buena intención, pero muchas veces con falta de conocimiento, están actuando de una manera sobreprotectora o permisiva sin darse cuenta o dicen que no. Ujú. Y la realidad es que tú lo ves desde fuera y dices, por supuesto que sí, dicen, no, pero es que está chiquito. Y yo digo, no está chiquito, tiene 2 años. Claro. No está chiquito. ¿Cuál es el criterio para decir que está chiquito? A los 2 años tiene que hacer lo que le toca hacer a un niño a los 2 años. Dato duro, hoy la mayoría
en las familias tiene ciertos rasgos de sobreprotección, de permisividad o de los dos. En algunas cosas de uno y en otras de otro. Fíjate que esta cuestión que me dices, es que está chiquito, es una reflexión que como padre he hecho mucho y es, tienen una estatura baja, ¿no? O sea, no han alcanzado su desarrollo esperado en el tema de la estatura, pero son personas completitas desde el día uno. Pero te digo algo, no tiene una estatura baja. Ah, bueno, no, tampoco, porque si Tiene luego la sí... estatura que le corresponde. Claro, tienes toda la razón. ¿Sabes quién sería chiquito? Un niño que sí tenga un problema de desarrollo. Ajá. Pero un niño de 2 años no es chiquito, tiene 2 años. Un niño de 4 años tiene 4 años, no es chiquito. El problema cuando tú dices, ay, está chiquito, todavía no es un niño, cuando sea grande ya va a entender. ¿Para qué le decimos ahorita? No, mejor lo consiento, todavía es mi bebé, es mi chiquito. Yo digo, en ese momento Conozco lo chiquitos de estás, 50 años. claro, lo estás tratando como inferior. En Sí. ese momento ya lo miraste diferente. Tiene la estatura que tiene que tener a su edad, excepto que tenga un problema. Claro. Tiene la conducta que tiene que tener a esa edad, pero justo la sobreprotección y la permisividad puede desviar esta ruta natural en la que tiene que estar un niño acorde a su edad. Pero a mí me aterra el argumento de todavía es un niño, como si ser niño te implicara que no eres capaz, que no puedes, que eres incompetente, que eres inútil. Y yo veo en los niños a la edad que corresponde, tú como papá los puedes ir tratando conforme les toca en ese momento de su periodo evolutivo. Pero además es una cuestión medio contradictoria porque, pues medio te platiqué un poquito fuera del aire de cómo es que iniciamos todo este camino del podcast y demás. Y digo, para la gente que nos escucha saben que tenemos una hija pues de casi 4, ¿no? Pero la realidad es que es una niña que todo el tiempo, desde que empezó a hablar, es yo puedo, yo puedo. Voy a sacar 1 litro del refri, yo puedo, yo lo hago. O sea, no sé si todos, ¿no? Y no como la parte de, tengo una niña especial, no, pero es la única que tengo. Pero en mi experiencia de padre es siempre una niña que está como que poniéndose límites cada vez más lejanos, ¿no? Antes podía cargar 1 litro de leche, ahora voy a intentar con 2, ¿no? Antes no llegaba porque por estatura no me daba una barra, bueno, ahora soy más alta, entonces puedo llegar a hacer más cosas. Entonces, al menos en la experiencia y en la vivencia que yo tengo de todos los días, es una niña de esa edad, ¿no? Hablemos de su estatura de 4 años, que todo el tiempo está un yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y trae el chip de yo puedo, y en casa ha sido un adelante, ¿no? Entonces, pues sí, como mucho esta, no quisiera decir incongruencia, pero esta contraposición de, porque los vemos de una estatura más pequeña que la nuestra, nosotros ya haber alcanzado el desarrollo de adultos, inmediatamente les ponemos la connotación y se va a escuchar bien feo, pero detrás del no puedes, yo te lo hago, el mensaje que creo que les estamos dando es, pues es que eres medio inútil. Claro. ¿Sabes cómo se le llama eso? No. Mentalidad de miseria. Ouch. Es un concepto durísimo, pero mentalidad de miseria es la manera en la que tú vas mirando a tus hijos, que les transmites una sensación de incapacidad e inutilidad. Y entonces los miras y les haces sentir ni puedes, ni eres apto, ni eres capaz. Lo que tú haces con tu hija es justo lo opuesto a la sobreprotección. Hay un concepto muy lindo que se llama ventanas de oportunidad. Okay. O periodos sensibles. A mí me gusta más ventanas de oportunidad, que es cuando un niño va viviendo lo que le corresponde a tiempo, sin adelantarlo y sin atrasarlo, y lo dejamos conforme va el desarrollo evolutivo, se van abriendo de manera natural esas ventanas. Ahorita puedo con 1 litro y cuando se abre esta ventana, que es una orden que manda el cerebro que le dice, ya estás lista para lo que sigue, se abre la siguiente. Y si esas ventanas no se cierran, un niño va construyendo en su día a día la amada autonomía, que es ir haciendo las cosas por mí mismo, acorde a mi edad, pero la misma palabra me gusta porque autonomía es acorde a las reglas. No es hacer lo que yo quiero, es ir acorde a las reglas, pero no se me van cerrando las ventanas. Entonces yo sé que ahora puedo con 2 litros, cuando esté lista para la siguiente ventana voy a empezar a hacer ese trabajo por 3 y a lo mejor al principio me cuesta el equilibrio porque no porque se abra la ventana en automático ya sé cargar 6 litros. Tengo que hacer el proceso para que esa ventana que se abrió, todo mi cuerpo vaya teniendo la fuerza, el equilibrio para manejar. Si antes manejaba 1 litro, ahora cargar una caja de 6. Esas ventanas de oportunidad nos van permitiendo, al ir acorde a la vida, no sobreproteges porque le vas dejando la posibilidad de que haga lo que le toca. Y por añadidura,
esos niños crecen en seguridad, en autoestima, porque van sintiéndose, y a mí esto es algo que me encanta, aptos para la vida. Aptos. Y sentirte apto para la vida te cambia la perspectiva de la vida, No, por supuesto. que es lo que no tienen los niños que van creciendo en una sobreprotección. Fíjate que ahí tocas muchos conceptos y hay uno como puntualmente que me llama la atención, es como la parte de la paciencia del adulto, ¿no? Y hay un ejemplo que me gusta mucho y que lo he platicado con algunos amigos, es, imagínate que tú eres, no sé, en mi caso que soy abogado, ¿no? Y estás de X puesto. Y tienes toda la experiencia y tienes todo el tiempo del mundo. Y por X o Y razón se te abre una nueva oportunidad laboral y obviamente va a implicar o un cambio de estado, o un cambio de materia, ¿no? O un cambio de dependencia. Entonces tú llegas a otra y la dinámica es totalmente diferente. Entonces estás en una curva de aprendizaje y hay como mucha tolerancia o un rango de tolerancia esperado. Es una curva de aprendizaje. Entonces quien te va a estar girando las instrucciones o a quien le tienes que rendir cuentas o al final a alguien le rendimos cuentas, ¿no? Entonces va a ser como, bueno, no espero que vaya a ser buenísimo para el día 2, no. A lo mejor para una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la complejidad del puesto. Y muchas veces pasa que como padres vivimos en el rush de la vida adulta y todo es para allá, para rápido. Entonces, por un lado es quiero que seas autosuficiente, pero cuando intentas hacerlo y fallas, o puede venir la reprimenda o ya, yo lo hago. Y es como dude, si una persona adulta requiere, y ya trae camino, ¿no? Requiere esta curva de aprendizaje, pues un recién nacido, una recién nacida, pues requiere como el triple de paciencia. Entonces me acuerdo mucho un ejemplo con mi esposa de, no sé, los hotcakes, ¿no? Yo creo que no conozco niño o niña en esta vida que no ame los hotcakes. Y hoy por hoy mi perinola hace hotcakes de, yo te parto un huevo, o sea, como de chef, ¿no? Así, crack, y lo abre. Pero hoy se ve precioso. El contenido que creo se ve increíble. Es como, wow, una niña de ese tamaño puede... ¿Sabes cuántos huevos hubo en el piso, no? Y era como de, por favor, traigan a los perros porque no quiero ni levantar. Entonces creo que involucra mucho el trabajo de los papás de, ármate de paciencia. Porque lograr ese momento de Instagram, ese momento de victoria, esa celebración donde vas a levantar la copa, involucra muchísimo desastre por detrás. Sí, cuando se abre la ventana, justo no se hace en automático el proceso. Y los papás ahí cometen uno de los errores que más sobreprotegen. Un día se abre la ventana y el niño se quiere servir agua por él mismo con la jarra de vidrio. Ya tiene la conciencia, se abrió la ventana, pero no tiene la fuerza ni el equilibrio. Claro. Entonces, un día dice, me sirvo, y ahí viene una de las grandes tragedias de la educación. La vas a romper, está muy pesada, es de vidrio, no, yo te sirvo. Imagínate que entonces se está abriendo una ventana y yo te la cierro de golpe. Sí. Ahí viene esta maestría y este arte de la educación, que es primero alegrarte porque tu hijo o tu hija está diciendo, ya estoy listo para lo que sigue. Entonces mientras tus manos adquieren la fuerza, te voy a poner una de la mitad de peso o una de plástico, pero claro que sí, sírvete. Y conforme vayas adquiriendo fuerza, vamos cambiando para que un día te pueda servir de la de litro sin problema. Pero ahí viene toda esta parte de que con la prisa que vivimos y con la urgencia de la vida, no toleramos esa espera para que el niño lo complete. Entonces hay niños que se están quedando con esos huecos, con esos huecos que al final tú servirte agua en la jarra te va a servir después para cientos de movimientos en la vida. Sí, claro. Pero si ahí lo vas frenando y frenando, lo único que haces es dejar en el cerebro, no es que así quede, pero me gusta explicarlo, como hoyos negros, como espacios que no construyeron las tareas que vienen después. Entonces yo siempre les digo a los papás que cuando vean que se abra una ventana, sí vayan poniendo los medios que se necesitan para que ese niño vaya creciendo en ese periodo. Y ahí vas y compras la jarrita chiquita, le pones la mitad de agua o le dices, a ver, mira la fuerza que necesitas, vela adquiriendo, pero no le pegas el grito de lo vas a romper, yo lo hago, o le dices, no, claro que no. Muchos a veces hasta les conviene porque dicen, ya, ¿para qué me esfuerzo? Sí. Y me resuelven todo. Pero el daño es impresionante porque el cerebro no va adquiriendo lo que se necesita para las siguientes etapas. Fíjate que ya para no desviarnos más de ese tema, pero algo que quiero compartirles a lo mejor como papá es,
cuando nuestra hija nació, no hubo grandes modificaciones en la casa. O sea, no hubo barandal de seguridad en las escaleras, no hubo protecciones en las esquinas, ¿no? O sea, fue más común, teníamos la oportunidad y el privilegio de, pues, poder estar acá. Entonces, claro que en un descuido muchas cosas pueden pasar, pero realmente como que creo que tratamos de enfocarnos lo más posible en él, como que causa y efecto. Uh-huh. Es como de, ya se pegó, bueno, pues era algo que era de esperarse, no es lo deseable, pero es esperable. Pero la siguiente vez, pues ya yo solita, ya no me acerco ahí porque sé que me puedo pegar. Y en la cocina, obviamente, todos los instrumentos punzocortantes, eléctricos y demás, eso sí, lejos de su alcance, ¿no? Pero algo que me acuerdo es, había una tacita medidora, ¿no? De estas tipo Pyrex. Y me acuerdo que la tomó, y eso, yo la tomo, estaba bien chiquita, la tomó, nos vio, y así. Y ves que esas, pues al final no se astillan, no se hacen cubitos. Sí. Su cara fue entre, wow, la cosa transparente se rompe y se hace cuadritos, pero por la otra fue como, wow. O sea, ella solita fue la cara, esto no. Entonces, como que perderle el amor a ciertas cosas materiales en pro de la crianza. Yo te puedo decir, perdimos una taza medidora. Sí, hubo que comprar otra. Pero realmente, nunca más volvió a romper nada de vidrio. Como que, ok, lo que es duro y puedo ver a través de él, si se cae, se rompe. Claro. Entonces, además es niña Montessori, ¿no? Entonces, pues fue mucho reforzar eso. Pero bueno, la verdad es que era por si a alguien le sirve, muchas veces el dejar perder algo material, pues que es fácilmente sustituible, da una lección de vida mucho más grande que el valor del propio artículo. Sí. Pero bueno, para quienes no tienen el gusto de conocerte en el ámbito profesional, ¿querrías contarnos ahí un poquito sobre ti, cómo es que llegas a este aspecto de tu vida, cómo es que llegas a, pues, especializarte mucho en el tema de la educación, pues muy metida en el tema de la psicología clínica, ahí pues... Sí, yo de carrera base soy pedagoga. Okay. Siempre cuento que yo nunca tuve crisis vocacional. Qué padre. Siempre dije, yo voy a ser mamá y maestra. Siempre. Jugué a la maestra toda mi vida, formaba botellitas y eran mis alumnos, les hacía libretas, jugábamos en el recreo. Toda la vida dije, yo voy a ser mamá y maestra. Entonces, primero yo no tuve crisis vocacional. Qué envidia. Sí, no, la verdad es que... En serio. Nada, o sea, nunca en la vida dudé. Y siendo maestra, te mandaban a hacer prácticas en cuarto semestre de la carrera. O sea, bien chavitas. Sí. Teníamos 20 años. Tengo 53, te estoy hablando de hace 33 años. Y entonces, pues ya yo llegué y toqué una puerta de un colegio. Yo quise trabajar en un colegio de niños de escasos recursos. Sí. Y pues me abrieron la puerta. Imagínate, tenía yo 20 años, 20. Ya podías votar, pero todavía no eras adulta. Exactamente. Pero ya estaba yo frente a un grupo, a los 20 años, con alumnos de secundaria de 12, 13. Le entraste duro al ruedo. Pues era lo que necesitaban. Sí, no, le entré durísimo. Y al año estaba yo coordinando una secundaria de un colegio pequeño de niños de escasos recursos y ahí me cambió la perspectiva. Porque no es que mi mundo haya sido rosa, pero no tan crudo. Y siendo maestra, dije, yo necesito psicología. Dije, necesito algo más para poder estar al lado de ellos. Entonces ahí como que empezó a surgir, y soy como de las que se devoran libros y la estudiada se me ha dado. Y entonces pues desde la carrera me puse a estudiar orientación familiar, por ejemplo, y nunca he dejado las dos. Entonces me gusta porque tengo la posibilidad de llegar por ambos lados. Estuve muchos años en educación, luego me fui a educación de adultos, luego me fui a capacitación y ahora cuando regreso a colegios, a universidades, doy pláticas, ya no estoy frente a un grupo desde hace años, pero de repente estoy frente a 600 chavos. Claro. O estoy frente a toda una escuela o en alguna convivencia de papás con hijos. Y como me metí también al mundo de la psicología y de la psicoterapia, entonces puedo entender a la familia desde el ámbito pedagógico y desde el ámbito psicológico y entender las dinámicas que se dan, porque a veces puede haber un tema educativo, pero pues hay un tema de relación familiar, o hay un tema de pareja que repercute acá, o hay un tema de que si a lo mejor los papás están separados, uno sobreprotege más porque le cuesta más trabajo. Entonces, hoy por hoy, te digo, de esta historia que te platiqué, tiene 33 años, pues nunca dejé la educación. Y muchas veces me hablan como a pedirme alguna asesoría o a trabajar sobre algún método o algún caso particular. Entonces conozco realidades
muy profundas. Me Ok. voy enterando como de las cosas significativas, o sabes también en dónde lo noto, en el tipo de conferencias que me piden en los colegios. Porque voy a un colegio y me dicen, tenemos esta y esta problemática. Entonces yo voy y me siento con los maestros, con la directora, con los directores, a ver, platíquenme qué están viviendo. Entonces, pues sí me sé mucho porque construyo las conferencias en base A las a necesidades. las necesidades. Por eso cuando estábamos dialogando yo te dije, hay que hablar de sobreprotección y de permisividad porque es una de las grandes realidades que se están viviendo. O también luego llegan los papás y me dicen, Amalia, es que quiere que le hagamos todo. Entonces yo puedo descubrir qué fue lo que pasó o que ocasionó una dinámica donde ahora al niño le gusta que le resuelvan, o los papás que a lo mejor están en una etapa difícil entre ellos, quieren compensar al niño Ujú. consintiéndolo. Entonces ahí es a donde yo puedo ver la parte educativa, la parte psicológica, la parte familiar y veo qué les está pasando para construir una manera adecuada. Esa soy yo en este ámbito. Buenísimo. Y además me encanta porque cierras justo con el tema. Entonces, ¿qué te parece si así como muy de frente es qué es la sobreprotección? Es hacer por un niño lo que ya puede hacer por él mismo. De momento, me gusta mucho jugarle como al lado contrario, ¿no? O sea, Sí. yo estaría totalmente la razón, es como no sería mi visión de crianza, es más, no la ha sido. Pero, pues, para poner en contexto es, ¿qué tendría de malo si yo hago esto? Porque al final podría ser como, dentro de los lenguajes del amor, pues está el tema del contacto, está el tema de los regalos, está el tema de las palabras de afirmación, pero también está el tema de los actos de servicio. Entonces, muy posiblemente muchas familias puedan confundir este acto de servicio a este acto de amor, ¿no? Y por esa razón, esa es, digamos, no quiero decir la justificación, porque aquí nadie está bajo la lupa, pero a lo mejor esa es la motivación del por qué hacer algo por alguien. Entonces, a lo mejor hay muchas familias de, oye, pero pues lo hago por amor, ¿qué tiene de malo eso? A ver, sí, pero justo ahí podría haber un error y una confusión terrible, pero me encanta que estés de abogado del diablo. A ver, todos los papás, bueno, no sé si todos, pero creo que es lo esperable, tenemos actos de servicio Uh -huh. y tenemos roles donde a lo mejor alguien prepara la comida y el niño a lo mejor ya podría hacer los hot cakes, pero eso no es tanto un acto de servicio, sino también tiene que ver con cómo estamos distribuidos y organizados en la familia. Porque si yo le llamo acto de servicio a todo, que me preguntaste cuál puede ser el daño, si quieres lo contestamos primero desde las neurociencias. Okay. El cerebro no se desarrolla como se tiene que desarrollar. Eso nunca va a ser un acto de servicio. Impedir el desarrollo de tu hijo jamás va a ser un acto de servicio. Te lo puedo contestar desde lo que se llama las zonas de confort. Si tú resuelves por un niño lo que sí le toca a él se va a quedar en una zona de confort y vas a tener un impacto real en lo que se llama habilidades de afrontamiento. Okay. ¿Qué son? Que es cómo resuelvo yo las cosas. Y son personas que vas viendo en su desarrollo que sí se quedan atrás. Entonces jamás un acto de servicio puede ser algo que no le sirva al niño. Entiendo. No le va a servir al niño. Eso no significa que en las mañanas mamá o papá preparen el desayuno, preparen el lunch, porque por el tiempo, porque tienen que ir a 3 colegios, así están organizados. Y en otro hogar, el niño baja y se pone su lunch. Y en ambos hay amor, que a mí es algo que me gusta de entender que es, no podemos juzgar porque no sabemos desde dónde los papás lo hacen. Entonces, un niño que le hacen su lunch en la mañana, no significa que esté sobreprotegido, significa que a lo mejor es un niño que se tiene que parar muy temprano porque es el primero que dejan en el colegio, porque mamá y papá trabajan a las 7 de la mañana y es un niño que por edad tiene que dormir todavía mínimo 9 horas, pero lo recogen en casa de la abuela en la noche. Entonces, en ese contexto, está padrísimo que le puedan tener al niño su lunch y su desayuno listo, pero ese niño a lo mejor sí hizo su cama. Claro. O llegó y él saca su lonchera. Entonces creo que revisar el contexto de cada persona nos puede ayudar a ver qué sí es del niño y qué es realmente un acto de funcionamiento familiar, de orden, de estructura y de sistema, de una disciplina cotidiana, y qué sería un acto de servicio. Porque si yo meto todo en acto de servicio, creo
que le quito importancia al orden, a la estructura, a una dinámica familiar que tiene un funcionamiento que favorece la convivencia entre todos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti un acto de servicio? Porque no todo lo que tenga que ver con estructura familiar necesariamente se tiene que ver como un acto de servicio. Son actos de amor, son muchas cosas. Pero si un papá le dice, este es un acto de servicio, puede decir, soy muy noble o quiero enseñarle a mi hijo esto. Y yo le digo, pero ¿qué le estás dejando de enseñar? Uh-huh. En lo que tú llamas acto de servicio, dime todo lo que no le está sirviendo a tu hijo con ese acto de servicio que tú haces. También lo pueden estar haciendo desde su propia historia, desde sus propias necesidades. Y ahí yo no sé qué tanto le va a servir a un hijo que tú satisfagas necesidades no cubiertas en ti a través de un hijo. Fíjate que ahorita la pregunta que a lo mejor quien en su momento esté escuchando este episodio va a ser como, ya me sembraste la duda, ¿no? Entonces, ¿hay como alguna manera fácil de entrar a un diferenciador de cuándo estoy siendo un papá cuidadoso? Ajá. Y cuándo estoy siendo un papá sobreprotector. Tú tienes que ver claro qué ventanas ya está abriendo tu hijo, para qué ya está listo, en dónde él te va diciendo, yo ya puedo con esto. Y tienes que ser súper objetivo en tu dinámica familiar y en tu estructura. Desde cuántos hijos son, qué relación tienen los papás, parte laboral, parte horarios reales que estamos, tiempo que no estamos, traslados, distancias, ayuda, no ayuda, abuelos presentes, no abuelos presentes. Creo que hacer un propio mapa de tu contexto familiar te va a permitir ser objetivo en decir, en este contexto, en esta realidad, con estos horarios que tenemos, ¿qué sí puede hacer por él mismo? Okay. Y entonces a lo mejor ya le has visto que él se quiere tallar el pelo. Uh-huh. Ya le has visto, o sea, ya tiene esta iniciativa, ya busca el shampoo, lo quiere hacer por él mismo. Ahí la mamá o el papá puede decir, ay, es que así yo lo consiento porque no lo vi en todo el día y puedo yo lavarle el pelo. Yeah. Entonces ahí yo digo, no, si lo quieres consentir, hazle piojito en la noche, a la hora que se acueste, o platica con él mientras se está bañando, mientras echa el shampoo. Pero si ya es algo que tiene que hacer por él mismo, no le quites eso que le toca, porque ya lo veo después como, mamá, ¿me bañas? Sí. Pues no siempre lo va a poder bañar la mamá. Entonces creo que... Y además con el paso, perdón la interrupción, pero al paso del tiempo es algo que vas a dejar de hacer. Claro. O sea, entiendo que a lo mejor puede venir como el michis de ya me sé lavar el pelo, o hoy es lo novedoso y el día de mañana va a ser, no, mamá, hazlo tú, ¿no? Sí. Pero a lo mejor sería como de número de veces, ¿no? O sea, de 7 veces a la semana, pues muy chicos, pues tú lo haces 7, ¿no? Pero conforme empieza, y ahorita que dijiste me llamó la atención porque justo el ejemplo que dijiste, mi hija ya está en esa parte de que empieza como a verte y hasta a veces me echo, ahora agáchate, como de pues quiero ver qué es lo que haces, claro, ¿no? Claro. Ah, mira, por supuesto, mira las uñas así porque tú pensabas que era con los dedos y digo, no, es con las uñas y es fuerte, pero que no te lastime. Y ella ya empieza de yo lo hago, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, o sea... Sí, pero eso, por ejemplo, sí le toca a tu hija irlo haciendo. Uh-huh. Ahí no puede ser un acto de servicio, porque es un hábito que le va a servir para la vida. Pero sí puedes reírte con ella, platicar con ella, hacerle piojito después, y ahí sí puedes tener un gesto que no le estás impidiendo que haga lo que le corresponde a su edad, y más cuando está con la ventana abriéndose. Si ahí tú le sigues haciendo el yo te lavo el pelo, pues es como si le cerraras la ventana. Hace rato comentabas algo, de hecho, en la pregunta casi de apertura del dato duro, dices, nada, pues nadie llega a mi consulta, soy siendo sobreprotector, ¿no? O diciendo, perdón, soy un papá o una mamá sobreprotectora. Ya cuando ves los estragos, algunos sí, pero normalmente no. Entonces, digamos, vamos a hablar como de la mayor parte de las personas, es difícil identificarlo, ¿no? O es que no sé, realmente la pregunta que tengo en la cabeza es, ¿cómo le ayudamos a esta persona que... No voy a decir tienes la duda, porque yo creo que hay algo dentro de ti que dice, el saco me queda, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿No? Como que qué está cubriendo, buscando cubrir, y creo que hace rato lo tocaste un poquito a lo mejor con el tema del contexto familiar, y sé que en todo lo que son como cuestiones personales o ciencias que estudian a las personas, pues no hay una palabra, no hay un resultado, ¿no? No es como que 1 es igual a 2. Pero a lo mejor en un contexto genérico, la pregunta en concreto es, ¿cómo me puedo
aceptar, ¿no? Como padre o madre sobreprotectora. ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque también podría ser como de, perfecto, escuché a Male, a partir de mañana se levantan a las 6, tienen su cama a las 0600 todos. No. Seguramente no va a funcionar así. Entonces ¿cómo puedo autodiagnosticarme o decirme sí soy y aceptarlo? ¿Y qué podría yo hacer para cambiarlo? Ajá. A mí me gusta de humano a humano. Aunque seamos papá, mamá, finalmente somos humanos. Uh-huh. Cuando los papás conscientemente quieren hacer algún ajuste, porque a lo mejor no van a llegar con la palabra, ¿no? Como bien lo decías. Amalia, me declaro sobreprotector. Pero sí te van a decir, oye, me está costando mucho trabajo que me haga caso, quiere que yo le haga todo, no sé por qué, pero cada vez en el colegio me reportan esto y esto. Entonces va a haber señales, eso es un hecho, va a haber síntomas, va a haber señales. Entonces, cuando un papá toma conciencia de esto, a mí me gusta esta parte humana de avisarle a un hijo que vas a hacer algún ajuste. Para los hijos es terrible no entiendo qué está pasando acá. ¿Por qué ahora de repente, así como, qué pasó, qué sucedió, por qué? Entonces, si tú le dices, oye, en las mañanas me di cuenta que tú ya lo puedes hacer por ti y yo lo he estado haciendo y lo hago con todo el amor del mundo, pero creo que es importante que tú lo hagas. Y tienes como ese diálogo, ese cambio que tú vas a hacer, claro que de entrada no le va a gustar, pero ya está avisado. Y entonces es más fácil que tú le digas, ¿te acuerdas que te platiqué que lo íbamos a hacer? Acuérdate que estamos en este proceso de que lo vayas haciendo por ti. Yo sé que a lo mejor es nuevo y que lo vamos a ir haciendo paso a paso, pero es importante que tú también lo vayas haciendo. Pero si tú llegas y le dices, lo haces tú por ti, ese hijo no va a entender. Y creo que un hijo tiene derecho a que tú le digas de algún ajuste que vas a implementar. Y tampoco empiecen con todo. Más bien checa y detecta en dónde sí estoy realmente retrocediendo, interfiriendo, qué lo hago desde mí o a lo mejor trabajo, porque hoy la realidad es que en los hogares es increíble que papá y mamá trabajan, o sea, es increíble el porcentaje. No es ni bueno ni malo, pero es una nueva realidad. No, es una realidad y mira, está la broma de los de mi generación de yo no debí de haber aprendido a sumar y a restar, yo debí de haber empezado a comprar tierra en la primaria. ¿No? O sea, la realidad es que nos guste o no nos guste el tema del mundo globalizado, el tema de la economía, todo es mucho, mucho, mucho más caro que en proporción a como éramos hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues entra justo oye, somos una familia, queremos vivir de determinada forma o aspiramos a determinadas cuestiones, pues, ¿qué onda? ¿Le entramos parejo? Pues sí, le entramos parejo, ¿no? Sí, cuando un papá reconoce, sí puede hacer los ajustes. Pero si no lo reconoce, nada más que reconocer no te da la garantía de que sea en automático. Reconocer es el camino para... Pues es como el primer paso. Exacto, empezar a moverte poco a poco y también ver desde dónde lo hiciste para que nunca te trates como papá o como mamá desde la culpa o la rigidez, porque eso lo único que va a hacer es aumentar un sentimiento de culpa terrible en lugar de decir, ¿cómo lo resuelvo y cómo ayudo a que hagas por ti mismo algo? Sí, los niños pueden rebelarse un poquito. Y eso... Es que mira, siendo honesto, a todos nos gusta vivir cómodos. Sí. O sea, si los sábados era mi desayunito en la cama mientras echo videojuegos o veo una película, pues estás perdiendo, no sé si es un privilegio, pero estás perdiendo un área de comodidad. A todos nos gusta vivir cómodos. Sí. Ahora, acabas de decir algo muy padre. Sí es lindo tener esos momentos donde podemos tener gestos, pero no en las cosas que están acordadas como reglas. Entonces, por ejemplo, si está acordado en la rutina que los sábados se come, se ven películas con palomitas o se cena viendo alguna película, es parte de tu dinámica familiar. Es parte de la dinámica. Y en esa dinámica sí pueden, a ver, es que es diferente si está como regla. Eso para mí es clave. Una cosa son las reglas, pero la misma regla puede ser que los domingos nos quedamos en pijama. Claro. Entonces no es que te esté consintiendo.
No, es parte del contrato. Es exactamente. Juan, tú vienes a trabajar de lunes a viernes y el sábado no. Sí. Ya estuvo. Y entonces a lo mejor en mi día de descanso, a mí me gusta decir, en este día que yo disfruto muchísimo hacer botana, yo el día de películas le subo botana. Pero ahí sí es un gesto que nace de alguien. Pero como hoy estoy cansado, no les voy a hacer botana. Claro. Pero eso es algo muy lindo, que son estos gestos que surgen más en lo natural, en lo espontáneo, en base a nuestros contextos, que lo que podría ser yo siempre les llevo el desayuno, yo les hago todo, porque ahí sí estás yendo en contra de algo que tú tienes estipulado. Fíjate que de todos los estilos educativos, una de las cosas más difíciles de erradicar es la inconsistencia. A ver, ¿cómo? Ajá. Tú puedes corregir más, aquí me equivoqué y lo corrijo. Si sobreprotegí, si fui permisivo, si di demasiados premios, demasiados castigos, lo puedo corregir. Pero si yo soy inconsistente, un día aquí, un día allá, otro allá, ese es lo más difícil de corregir o de erradicar. Lo más difícil. Ya te sigo y además debe ser súper confuso porque es como... Claro. Dices, bueno, volvemos al ejemplo de la botana del sábado. Es como de cuando te aprendes los días de la semana o inclusive es como, no sé, mi hija los viernes, una vez cada 15 días, afuera de su escuela hay un carrito de paletas. Entonces era de cómprame una paleta. Le dije, bueno, no va a ser como de cada semana, pero una vez cada 15 días. Entonces, ¿qué día es hoy? Jueves. Mañana es viernes. ¿Es viernes de paleta? Y yo, no, amor, mañana no es viernes de paleta, es la que sí. Entonces, como sea, pues ya había un deadline, un momento de esperar a cumplir. Y ya te entendí, en este caso es si no había como muy claro una vez a la semana o la periodicidad, va a ser, pero oye, el miércoles pasado sí hubo, pero un lunes también, ya. Justo, ese es el mejor ejemplo. Pero ¿por qué el otro día sí me compraste la paleta y hoy no? Papá, qué injusto eres. O sea, un día sí me compraste paleta y hoy no, no te entiendo. Claro. Esa se llama inconsistencia o intermitencia. Yo les digo que cuando algo es problema, hay que volverlo regla. Entonces, si aquí estaba el problema de quiero una paleta y hoy sí y hoy no, y no le voy a comprar paleta todos los días porque tampoco es correcto, eso ya era un problema. ¿Cuál va a ser la regla? Entonces, la regla, si es problema, vuélvelo regla. No, es que hay cosas que me quedo porque es oro molido, entonces lo que es problema se vuelve regla. Sí, si es un problema, vuélvelo regla. Para que ya no sea problema. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? La regla puede ser desde no hay paleta porque el dentista dice que la constitución de tus dientes y compraste ahorita no te ayuda, o el jueves antes de consejo técnico. Y entonces ya no puede ser problema porque ya es regla. Y luego pasa, ¿quién se sienta adelante en el coche? Y entonces es bueno, el que llegue primero, el que desayune, el que corra, metes competencia entre hermanos, hay pleitos en las familias, porque entonces uno llega antes, uno después, pero él es justo, pero uno corre rápido, uno corre despacio. Vuelve una regla. Pero la inconsistencia y esto de ser intermitente genera de las mayores confusiones en los hijos, a veces rivalidades y un navegar en incertidumbre, porque ¿a qué me atengo? Claro. Si no hay algo que me soporte. Eso es uno de los daños de la sobreprotección también. Porque entonces luego bueno, ya, hazlo tú, pero al otro día se lo hago yo, pero al otro día le ruego, pero al otro día le exijo, pero al otro día... Y entonces el niño... pues ya dime qué esperas de mí. Sí. Aunque en el sobreprotector predomina que se lo terminen haciendo, pero también hay un toque de inconsistencia. Ahora ya voy a quitarme mi corbata de abogado del diablo y dame chance de montarme en la parte de, pues bueno, usted dirá lo que quiera, pero yo voy a seguir haciéndolo. Vamos a una cuestión que no sea como de interpretativo, como de podría pasar, vámonos a algo más tangible. Ya habías abordado un par, pero como que así en este momento específico es como, ok, no te convence lo que estamos diciendo, no va con tu modelo, dices que así está bien. Me gustaría como poner como muy en evidencia y retomar un poquito lo que habíamos abordado hace unos momentos de los problemas. Pero como problema como a lo mejor muy estructurado, como has venido desarrollando muchísimas cosas, de, ok, no me la compres a mí, cómprasela la evidencia. Vas a enfrentarte con esto. Sí. Menores conexiones neuronales, menor actividad eléctrica en las zonas de afrontamiento, enfrentamiento, habilidades sociales, resolución de conflictos, enfrentamiento de la realidad, confianza en mí, credibilidad en mí, avance, posibilidad de ver que soy apto para la vida, desarrollar las siguientes tareas. ¿Así?
No más preguntas, su señoría. ¿Así? No, O sea, es un hecho que va a haber una afectación en niños sobreprotegidos. hasta ahorita creo que hemos hablado muchísimo de el enfoque papá, ¿no? O sea, Ajá. me refiero, papá o mamá, ¿no? Como que, ¿qué hace el papá? Podría darse cuenta la Ujú. mamá, ¿no? Pero me gustaría darle nada más tantito el giro a la moneda, porque en esta ¿Sí? ecuación, pues está un hijo o una hija, y al otro lado papá, mamá. ¿Cómo es este sentir del niño o la niña que se sabe sobreprotegida? Híjola, varía muchísimo. En algunos van instalándose en una zona de comodidad. En otros hay un sufrimiento terrible porque llegan al colegio y a la hora que reparten las crayolas, este niño no toma las suyas y se queda así, se voltea a ver quién me las da. O llora o hace ay, no me gusta ponerlo, un berrinche, lo pongo entre comillas porque no me gustaría como etiquetar, Ujú. tiene una conducta desproporcionada o se queda así, Congelado. ¿sí? No sabe qué hacer. O arrebata. O va y como, tráeme a mí las crayolas porque yo no las he pedido. Mis no me dieron crayolas, pues no las tomaste, o sea, ya había cada quien tomó su bonchecito. Entonces, ese niño, lamentablemente a veces los demás, pues como que van a decir, pues, y se quedan a veces solos. A veces eh, pueden tener una conducta desproporcionada de llanto, de exigencia, o ir a decir los demás no me ayudan, no me dieron, cuando a lo mejor a él le costó trabajo la parte que le tocaba tomar sus propias crayolas. Es que ahorita que cuentas todo eso, fíjate que dentro de nuestra rareza familiar, el primer año de vida de nuestra hija no fue bautizo, no fue fiesta, no, nos inventamos una cosa que fue ceremonia de bienvenida a la vida. Y literalmente, porque nosotros, por cuestiones particulares, decidimos no bautizar a nuestra hija, ¿no? Entonces fue como el día de mañana, así como habrá muchas elecciones, pues creo que la religión es algo que podemos hablar de espiritualidad. Me pregunta, bueno, amó la estrella de Belén, ¿y quién es Jesús, quién es María, ¿no? Como un contexto, pues, histórico, cultural, conoce muchas cosas, pero como que la decisión final de para dónde quieres jalar es tuya, ¿no? Entonces mi esposa así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y en esto de la ceremonia de bienvenida a la vida, a las personas que asistieron, que fue además algo como muy cortito, papás, mamás, hermanos y todo, le dijimos, queremos que le regales un talento. Bueno, todo el mundo dijo, no manches, mejor dime dónde lo compro, ¿no? Y al final dije, no, o sea, ¿qué te gustaría que tú tienes que aprende de ti? Y me acuerdo que, por ejemplo, mi papá es así como súper de donde pone el ojo, pone la bala, es como muy determinada en las cosas, ¿no? Es como muy constante, es de rutina, es de todo, y ama el fútbol. Entonces al final le logró transmitir todo eso y le dio un trofeo, ¿no? Entonces, y ya más bien chiquita y pasó todo el mundo al frente a decir qué significaba, y todo. Fue una ceremonia muy bonita. Entonces, yo me acuerdo que yo le hice un cuento y le compré una pulsera que obviamente no le queda todavía, pero fue como algún día, y esa pulsera tiene un dije de una máscara. Y bueno, muy rápidamente, los romanos para que pudieran, pues no hay la tecnología de ahorita que micrófonos, y no, pues estaba constituido de tal manera el foro, y usaban máscaras, ¿no? Y era personare para sonar, ¿no? Entonces al final era, pues te pones una máscara humana para que tu voz se escuchara. Entonces lo que yo le quise dar fue justo eso, el poder de tu voz. Entonces, ahorita que tú lo dices, me puse en el contexto de ese niño imaginario, ¿no? O niño hipotético, es que lo que yo digo no cuenta. Es que, o peor aún, no sé cómo utilizar mi voz. Y me dio sentimiento, o sea, en el sentido de, qué feo, porque en el contexto no lo entiendo porque volvemos a lo mismo. Sería una intermitencia en mi casa me hacen, y pues me sacas de un contexto para meterme ahora a otro, donde, bueno, ¿qué espero? Porque a mí nadie me ha dicho nada, pues aquí nadie me hace. Y como en casa no necesito usar mi voz porque todo me lo adivinan o todo me lo resuelven, aquí es una herramienta básica, como el poder hablar, y no me ¿No gusta, tengo pueden frío, hablar? no, alto, no la tienes. ¿No la tienes? Te puedes quedar pasmado, congelado, detenido, no sabes hablar. O chillas, lloras o avientas porque no sabes cómo responder. O sea, sí va a haber efecto de la sobreprotección. Au. Terrible. Se ve muchísimo en las fiestas infantiles, se ve muchísimo en los colegios, a las salidas. O sea, el niño a veces llega a la mamá o el papá y coge las 3 loncheras, las 4 mochilas. Y dices, eso le toca al niño. A veces es un acto de servicio. No, no es un acto de servicio.
porque la mamá no le va a cargar después la computadora para la universidad, no le va a cargar la maqueta en la carrera de arquitectura, no le va a cargar, no, o sea, un acto de servicio es cuando realmente no es algo que le corresponde a él, Ujú. o hay alguna situación particular, o hay algún gesto extra, pero el servicio no está en hacer lo que tiene que hacer el niño. Esta Sí, sí, actitud te de sigo. servicio está en la vida en general, o sea, está, pero no en hacer lo que le toca a él, porque creo que ahí estaría la confusión, que estás dándole un servicio a un hijo. No, eso no es un servicio. Sí. Ok. Y nos falta la permisividad, que ahí también es Síguete otro mundo. síguete corridito. Ahora platícanos, permisividad. Lo que pasa es que están muy conectadas, aunque parecieran opuestas. Pero ahorita que pensé en la fiesta infantil, creo que los papás que nos están escuchando, que ya tengan hijos adolescentes, porque la sobreprotección está en No, adolescentes, universitarios y los adultos de 40 años que siguen en casa. O sea, es... ahorita que dijiste, no vas a ir a la Sí, universidad donde te van a cargar la maqueta. Yo sí llegué a ver papás de mis compañeros en la universidad que todavía cargaban cosas, llevaban cosas. sí. Eso no. Pero tu hijo, de la edad que sea, se siente mal, qué bello que le subas un caldito de pollo, qué cosa tan hermosa, a la edad que tenga. Ahí sí está. O hoy te Pero sientes hay mal. como que la justificación o la motivación sería como algo, y te lo platico en un caso de adulto suficientemente funcional, yo diría, suficientemente funcional, pero de eso que hay gripas que te tiran, Sí, ¿no? claro. Entonces ha habido veces que mi esposa hoy te traje unas sopitas como, qué mal Gracias. día, ¿no? Sí, hoy tuve un mal día. A mí esos actos, ahí sí. O sea, si tú llegas y dices, hoy realmente tuve un mal día, que alguien te diga, hoy yo hago la cena, Ujú. se me hacen las cosas más amorosas, incondicionales, porque aparte significa que esa persona te está mirando y se está dando cuenta Que hay de que algo. necesitas algo. Ahí es a donde está esta parte bellísima e incondicional de la vida, que alguien te está mirando, se está dando cuenta y está teniendo este gesto hermoso hacia ti. Eso Ok. se me hacen las cosas muy lindas. ¿Qué te parece si nos vamos a una fiesta infantil? Porque independientemente de la edad que tengan los hijos, en algún momento fuimos a una. Bueno, te puedo decir que estoy yendo más en este momento que cuando era yo chamaco. Sí, sí, entonces vámonos a esa época donde todos en algún momento nos atravesamos a una, no sé, no nos atravesamos, fuimos a una fiesta infantil. Ok. Tú vas a observar a los que vienen de un hogar con mayor sobreprotección, a los que vienen de un hogar permisivo, y entonces al niño sobreprotegido le cortan el pambazo en 6 pedazos, le abren la sillita, la Ujú. mamá no se separa, la mamá está con la bolsa en la piñata para que el niño no se... Le ponen 16 colchones de foamy a la resbaladilla, le echan agua para que el niño... Impresionante. Sí. Y el niño que viene de un hogar permisivo aventó 5 pambazos, apachurró 3, la mamá se rió o el papá no le puso un límite, la piñata ya le pegó y se vuelve a formar y no sigue la regla y se echa la otra piñata que no es la que le toca porque se dividieron los dulces en 2 piñatas y la mamá le dice, pásame un dulce, en lugar de, a ver, tú ya te echaste esa piñata, ya no es tu turno, a la salida coge 3 aguinaldos, Ujú. deja todo tirado, tú lo ves en una fiesta. Y también lo ves que el niño sobreprotegido llora porque no le tocó el aguinaldo que quería y quería la otra figurita y entonces la mamá va, se la compra, negocia, cambia, porque no tolera que el hijo Atraviesa la frustración. atravese. Ajá. Y el permisivo ya se llevó 3, bueno, vamos a hablar de la permisividad. Tiene muchas miradas. Le podemos llamar permisividad o tolerancia exagerada. Vamos a tocar alguna de las aristas porque son varias. Primero es, el niño termina haciendo lo que quiere, ¿sale? Mucha gente va a decir, y es el extremo y la parte radical, porque estoy a favor, pero voy a hablar de un radicalismo. Ok. El extremo
extremo de esta crianza con respeto, que no es la verdadera crianza con respeto, porque tú sabes que muchas veces salen teorías hermosas, la gente se pesca un cachito y la desvirtúa por completo. Claro. Pero llevada al extremo, desvirtuada y tomando un cachito, es que es la decisión del niño, llevada al extremo. Claro. Y yo, en lo que pueda decidir, sí, pero Sí, hay no. cosas... Aquí te puedo decir, digo, y hay cosas donde no me quiero bañar. O te puedo decir, si es un sábado, donde lo resuelvo con una toallita húmeda y mañana a primera hora, bueno, si mañana que nos levantemos te puedo bañar un domingo, total. Pero había veces que digo, pues no tenía todavía desarrollada corteza, ¿no? O sea, todavía es, como hace rato dijiste, reacción desmedida, ¿no? Sí. Entonces, no, me quiero bañar. Y es como, mi vida, tienes todo el derecho del mundo de sentirte como te sientes. Pero las cuestiones de higiene no son negociables en esta casa y nos vamos a bañar. Entonces, en una parte permisiva, justo se le da al niño el poder de decidir cosas que está aprendiendo a decidir. Entonces, todavía tenemos que ir viendo el proceso de las facultades ejecutivas, pero no puedes poner a un niño a decidir cosas que todavía no le corresponden. Y es un empoderamiento, para mí, absurdo, con consecuencias terribles, donde no se ve la verdadera autoridad o una crianza adecuada. La palabra autoridad, como mucha gente la confundió con autoritarismo, se confundió. Pero la etimología de la palabra autoridad es bellísima. Es hacer crecer para el bien. Okay. Autoritas. Es hacer crecer para el bien. Es hermosísimo. La etimología de la palabra es bellísima. El autoritarismo es otra cosa. Sí, claro. Pero el ejercicio adecuado de la autoridad, una crianza consciente y con respeto, no empodera al niño en lo que no le toca. Le va dando el poder de lo que le corresponde. En la permisividad se le da de lo que no le toca. Un niño no puede decidir a dónde irse de vacaciones porque no sabe la economía, no sabe las fechas, no sabe las implicaciones de muchas cosas. Y no sabe conducir y no sabe utilizar un mapa. Y es una serie de cosas que no saben. Es que yo no quiero ir. No, es que no quiere ir. Yo, son las vacaciones familiares. ¿En qué le has dado tanto poder que ahora, y luego en la adolescencia se pone terrible la permisividad? Entonces, una de las aristas es que el niño decida cosas. Nosotros vivimos en una sociedad. Nos guste o no nos guste, no nos regimos solos. Y qué bueno, porque si yo un día decido que los rojos sean siga y que los verdes sean alto, no contribuyo a un bien común. Entonces, cuando la gente se va a un extremo, es como si yo pudiera alterar lo que nos ayuda a funcionar como un colectivo y como una comunidad. Y yo no puedo alterar el bien común en aras de que yo quiero hacer algo diferente porque es mi decisión. Entonces, hay cosas que están reglamentadas o normadas para que funcionemos. No todas es que sean bonitas. Sí. Yo trabajé en una empresa muy grande y era muy bueno saber cuál era tu estacionamiento. Porque era muy bueno, porque si no hubiera sido un caos. Sí, doy me estaciono aquí, mañana ya. En 8 estacionamientos, ¿a cuál te metías? Eso le daba orden. Fíjate. Y el orden da seguridad. Fíjate que aterrizándolo a lo mejor una cuestión como más simple. Ahorita, digamos, es la primera vez que lo escucho a lo mejor con un contexto tan estructurado, ¿no? Es como, caray, pues sí soy yo. A lo mejor como que una salida que yo podría dar como hack, y ya tú me dices si funcionaría o no funcionaría, es como si la decisión que está tomando únicamente le afecta a tu cría, y o sea, en el estricto sentido que solamente le afecta a ella o le beneficia, que la tome. Ejemplifico. Y apenas se lo platiqué a mi papá y le temblaba un ojo del estrés hasta que le dije, bueno, pero dime por qué no. Recientemente fuimos a comer y trae él que agarra el pan y lo sumerge en el agua de sabor, en ese momento era de tamarindo, y te habla un pan, o sea, un pan de sal. Ajá. Lo sumerge y se lo come. Y de momento te brinca la educación milenaria y mi esposa le dice, no hagas eso, ¿no? Entonces ya se va todo el rollo y le dije, me volteé y le dije, oye, no quise ahorita decirte en el momento. Le digo, ¿pero por qué no? Y fíjate que es algo que tenemos mucho. Nos cuestionamos mucho muchas cosas. Le digo, dime por qué no.
Y ella como que en ese mismo chip dijo, no, pues porque me brincaron mis ancestros. Entonces le digo, no, o sea, a número crudo, ¿no? A cuestión tangible. ¿A quién le afecta o le deja de afectar que lo haga? Y usted experimentando. Le digo, y muchísimos platillos se hicieron con experimentación. Mucha gente dirá, eres un exagerado y es una marranada. ¿Para quién lo va a consumir? Ella. ¿Dónde vas a poner el límite? Es como un, oye, no lo riegues, así como no riegues la sopa, como no, o sea, alguien tiene un trabajo que la mantener una mesa limpia, tu ropa que se mantenga limpia, pero si lo haces con todo el cuidado del mundo, vienes, lo tomas y te lo comes y sabe delicioso, ¿dónde podría venir un no me gustó? Perfecto, estás experimentando. Pero si después de que ya experimentamos no te gusta y lo sigues haciendo, estás desperdiciando comida. Entonces ya viene una cuestión de si estás afectando a alguien. Pero, no sé, ejemplo burdo 1, ¿no? Y ejemplo burdo 2, en la escuela en la que va a poder ir como se le pegue la gana vestida, siempre y cuando no sea cuestiones muy exageradas de fantasía, porque distrae a sus compañeros. Entonces ha habido veces que nos sale con unas pasarelas de Milán de botita de patito de hule, con unos shorts, una playera totalmente contrastante que no tiene nada que ver con las dos cosas anteriores y una chamarra a destono. ¿Te quieres ir así? Sí. Realmente, ¿dónde podría decir que no? Va a llover, ¿no? Traes manga larga, 3 capas de ropa y hace un calorón impresionante, pero es como un... Tu outfit, en cuanto a los colores, no van. Pero no involucra que te va a dar frío, no vas a pasar mucho calor. Y además, todavía dentro de ese contexto es un... Oye, tú sabes que en tu escuela pues, tú te rascas con tus uñas, ¿no? Yo creo que va a ser frío. ¿No quieres llevarte una chamarra? No, pues que sí. Entonces, no sé si eso funcionaría, pero de momento es como que creo que... ¿Dónde sí es la decisión total? Es... Pues la escuela le permite vestirse como sea. ¿Machea o no machea? No sé, sería mi opinión, pero me gustaría que... Por ejemplo, en la escuela está claro que sí hay reglas. Sí. No pueden ir con exceso de fantasía. Sí. O sea, sí está estipulado. Sí. Y a lo mejor no pueden ir con traje de baño, no sé. No, bueno, hay Sí. cosas en un tema de, bueno, cubrimos nuestras partes privadas, Eso. ¿no? Me refería en el caso muy... Entonces, fíjate, sí hay reglas. Sí, No es pueden ir como quieran. ok. Eso como con cierta autonomía o con cierta libertad. Pero sí hay una base de regla. O sea, lo que quiero que veas es que sí hay una base de reglas. Ok. Aunque puedan ir con bota y short, sí hay una base. Y esa base es la que permite que haya otra posibilidad donde yo sí puedo decidir. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fiesta formal, porque vivimos en sociedad, hay una fiesta formal. Si yo no he puesto límites, si estoy en este extremo de la crianza, en el extremo, tu hija o alguien puede decir, yo quiero ir disfrazado de no sé qué. No, al evento no puedes ir disfrazado. Claro. Porque sí hay un código. Hay un código. Después puedes cambiarte. La permisividad es, ay, es que él quiere ir así. No, porque si lo dejas ir así a un evento donde hay un código, Estás rompiendo las reglas. estás rompiendo una regla. Entonces, en la permisividad no ven la base de la regla. Y entonces aquí, tu hija un día quiso experimentar torta o bolillo con agua de tamarindo. Okay. Pero a lo mejor hay un lugar en donde no lo puede experimentar. Ah, sí, claro. Ajá. Sí, aquí sí. Entiendo el punto, o sea, no vas a ir, por ejemplo, a una boda o a un, no sé. A experimentar pan con agua de tamarindo. Sí, no, totalmente. Sí, o sea, aquí fue en la cocina, un restaurancito aquí a la vuelta, íbamos solo los tres y no había más, ¿no? Pero sí, o sea, entiendo tu punto y me gusta mucho porque además fue una cuestión de hoy, está sucediendo esto y entra el enfoque experto, sí, pero... Pero sí hay una base de regla. Y en la permisividad se les olvida la base de regla. Y es la que yo no quiero que se olviden. Okay. Porque entonces es, ¿y por qué no puedo ir yo solo en calzones? No, porque si hay una base de regla. Porque somos 8,000 millones que habitamos un lugar que se llama planeta Tierra. Por esa sencilla razón. Y porque si no nos cuidamos unos a otros, sí hay normas. A ver, no es que esté yo a favor de todas las normas, pero ¿cómo funcionaría una sociedad si no acatáramos principios básicos de bien común y de orden? En la permisividad, a ver, si pensamos en un bien común y me voy de la fiesta infantil, qué bonito es que después de comer yo meta mi silla. ¿Por qué? Por un bien común, para que la gente no se tropiece, para que se deje en orden el lugar. Pero si yo aviento la silla y el de junto avienta la silla y todo el mundo se va corriendo a la piñata y dejaron las sillas botadas,
hay un papá presente, ¿qué es lo que hace? Siembra una regla desde el bien común. Y eso a mí me encanta, porque creo que lo que dañó muchísimo a la educación es poner las reglas desde, pues así es y punto. Ujú. Pero hoy la conciencia es, si todos, que está aquí la mesita, metemos la silla, si todos la metemos, el pasillo queda libre. Es que una regla que tiene una explicación lógica es regla. La regla que no tiene una explicación, pues podría tildarla de autoritaria. Claro, yo ya expliqué, no tengo que repetirle 20,000 veces las razones. Luego es, regrésate y mete la silla. Ujú. Un papá permisivo va a decir, ay, ya, yo la meto. Ay, ¿qué tiene? Es una silla. No, sí tiene. Porque si uno deja la silla botada y el otro la deja botada y el otro la deja botada, luego no hay, entonces la gente la va a brincar, el otro se va a tropezar, el otro la va a patear. Pero al final, qué bonito es que tú estés en un aula, en un ambiente, en un colegio, y sepas que los libros tienen el lomo adecuado. Si a los niños les explicas por qué todos los libros tienen que tener el título del libro hacia acá, y no lo pones porque es algo que a ti se te antoja, sino porque entonces cuando alguien quiera un libro y se pare y lo tome, va a poder ver el título del libro, esa regla tiene un objetivo común que me beneficia a mí y beneficia al otro. Por una cuestión de orden. Exactamente, en una parte permisiva. Es, ay, déjalo como quieras, aviéntalo. Ay, no te importe, tú ponlo como quieras, déjalo en la mesa, alguien que lo guarde. Ese es algo de lo que más daño hace la permisividad, porque el niño va perdiendo una de las grandes cualidades que a mí me gusta del ser humano, que es pensar sistémicamente. Y pensar sistémicamente es saber que eres parte de algo más grande. Y creo que a una persona que piensa sistémicamente va teniendo algo que a mí se me hace un regalo de la educación, que es sembrar conciencia social en los hijos. Lo que hago o deje de hacer sí impacta y sí influye. Entonces, esta es una de las aristas de la permisividad. Me acuerdo que habías comentado que había varias. ¿Hay alguna otra que quisieras tocar? Sí, el quitar la importancia de cosas que hacen los hijos. Por ejemplo, un hijo, ninguno de los papás estamos exentos de que un hijo tenga una conducta inadecuada alguna vez. ¿Estás de acuerdo? Ninguno. Y eso es lo que te va a pasar. Sí. Ay, qué exagerados son. No, le pegó. No están exagerando. Una arista, esta otra arista es que cosas que sí son sensibles, delicadas, las tratemos como si no lo fueran. Ujú. Ay, no es para tanto, son niños, todos se pegan. No todos se pegan. Por decir que todos se pegan, estamos normalizando la violencia. Esta arista me preocupa porque es una arista donde le apachurró el sándwich en el recreo a alguien de la nada y los papás se carcajean. Y yo, no te puedes reír de eso. Sí, porque estás dando el mensaje de lo que hiciste está bien. Claro. Esta arista es irle diciendo al niño que aunque dañe, afecte, ofenda, es broma, así nos llevamos, no es para tanto, el otro es un exagerado, no aguanta nada. Y eso, vele subiendo de categoría y tenemos hoy historias que dices, ¿dónde estuvo el papá que dijo, no se afecta apachurrarle el sándwich a alguien? Sí afecta que te burles de alguien, que le pongas un apodo, que le hagas un meme. Porque hoy tenemos aquellos que dicen, ¿pero qué tiene? Todos lo hacen. ¿No? Y porque todos lo hacen, lo vuelve correcto. Y ese es un grave problema. Pensar que porque es común, es normal. Ujú. Y no por ser común, es normal. Que sea común la violencia, no la vuelve normal. Esta arista favorece ir por la vida haciendo cosas sin dimensionar el efecto de tus acciones y por lo tanto no asumir la responsabilidad. Y de aquí nos podemos ir a una arista muy delicada que es la falta de empatía en el exceso de permisividad, la falta de empatía, de consideración, de disposición y un ir por la vida justificando mis acciones porque soy libre, que eso no es libertad, porque yo hago lo que se me da la gana y yo
¿Y los otros 8,000 millones dónde quedaron? Bueno, menos uno. ¿Dónde están los demás? Esas son como las aristas que más me preocupan, porque el impacto es muy grave a nivel social, en esta falta de conciencia social, de empatía, de sensibilidad, y también terminan al interior de los hogares, que los papás, con tal de no tener broncas, que hagan lo que quieran, le dan miedo que el hijo se enoje, le da miedo la reacción de un hijo, no sabe, entonces ya que haga lo que quiera, terminan mandando, ordenando, dirigiendo, los papás le tienen miedo, obedeciendo. Ay, quisiera, perdón, interrumpirte, pero me empezó a temblar el ojo del estrés de esta parte de que dices, ¿no? Le tengo miedo a mi hijo. ¿En qué momento pierdes el control? O no hablemos control, ¿no? ¿En qué momento pierdes la armonía familiar si no quieres verlos de la óptica controladora? Pero es común, es alguien que te necesitó de origen para vivir. Entonces al final es me preservaste con vida, tú me vas a ir guiando por lo que me digas, pues seguramente va a privilegiar mi bienestar. Entonces, ¿en qué momento se te sale de las manos esto para llegar a ese extremo? Poco a poco, son de esas cosas que van tan sutiles que de repente el niño manda, el adolescente manda, el papá se echa para atrás, ahí piden muchas veces ayuda, se desesperan o empiezan a querer controlar, a pegar de gritos, vienen unos arrebatos de rebeldía, de autoritarismo después de esto. Entonces, ¿a dónde se pierde? No podría decirte en qué momento o en qué punto, más bien se va perdiendo. Okay. Pero sí llega un punto donde muchos papás se resignan a, vea como él quiera. ¿Cómo luego le exiges a un hijo algo? O, y si quieres cerramos con esta arista, donde el mismo papá no respeta las reglas, o la mamá. Uh-huh. Te voy a contar casos que me impactan. Híjola, lo común que es, y me duele decirlo, pero pasa más de lo que nos imaginamos, la falsificación de identificaciones, para que los jóvenes entren a los antros antes de los 18 años, uh-huh, y el mismo papá o la misma mamá va y lo acompaña y le da el dinero para... Sí, claro. Sí, claro. Te estoy hablando de otra arista de la permisividad. No, pero es que me llama la atención porque al final, digo, ¿sí? He sabido de casos, no sé, de las actas, ¿no? Es igualmente grave, es un delito. No, de las cines para entrar a los antros. Pero en el caso del acta es como por tema de CEP, es como sí, no puedes entrar a cierta edad y es como, oye, va a perder un año, al final es un... No voy a tildarlo de bueno o malo, ¿no? Pero la cuestión está en... O sea, bueno, lo tildo de malo en el sentido de estás falsificando un documento, pero lo que hay detrás puede decir, bueno, no quiero que pierda educación. Pero en el tema de un antro, lo único que vas al antro, sí, es claro, a destruirte los oídos y el hígado. Claro. Y el cerebro. Además. Y ese me preocupa también muchísimo. No, claro. Wow. O sea, ¿con qué argumento después le dices a tu hijo que no haga algo si tú le estás diciendo, toma, yo las he visto, no las distingues? Y hay baratas y caras. Esa es súper común. ¿Cómo como papá le exiges? Si el mismo papá se pasa el alto, no respeta las reglas, ¿con qué autoridad bien entendida le dices a un hijo eso no es correcto? Uh-huh. Y la peor arista, que esa no me gusta ni siquiera mencionarla, porque sobre todo el tipo de padres de familia que escuchan estos programas somos papás como más conscientes, donde hay una desensibilización y una falta de ética terrible, porque finalmente hago lo que quiera. Y pues asómate al mundo y vas a ver a toda la gente haciendo lo que quiere. Toda la gente haciendo lo que quiere. Y sí me preocupa. A veces la sobreprotección y la permisividad se encuentran en el mismo hogar. A veces compartiendo el lunch en un recreo. A veces en una fiesta infantil. Pero al final es la toma de conciencia de una educación consciente, de una educación que priorice el verdadero bienestar, no el hacer lo que se quiera, lo que puede hacer que como papás nos unamos, porque yo he visto contrastes muy grandes en estilos educativos, muy grandes. Uh-huh. No quiero hacer una crítica, pero creo que sí tendríamos que, respetando lo particular de cada quien, sí poner en el centro de la mesa puntos que no podemos perder, que va por mi hijo y por lo de los demás. Porque al final yo quiero cuidar al mío y quiero cuidar al tuyo para que tú cuides a la tuya y cuides a los míos. Sí, es una cadenita de corresponsabilidad. Sí. Y muchas veces como que he escuchado personas de que, ay, solo es mamá o solo es papá. Y es como, güey,
si realmente vieras todo el efecto que hay detrás de, entre comillas, solo ser uno u otro. Porque esto que acabas de decir, muchas veces es como estás creando a tu hija para un mundo que no existe, ¿no? Pero es lo que te toca hacer. Porque creo que la única manera de cambiar al mundo, y sonando súper idealista y súper soñadores, va a ser desde casa. O sea, no puedes pretender que el gobierno te lo cambie, no puedes pretender que la escuela te lo cambie. Lo que acabas de decir me parece vital. Yo voy a cuidar al mío para que esté bien y voy a buscar cuidar al tuyo. Claro, para ¿no? que tú hagas lo mismo por mí. Y no es como que uno a uno, es simplemente ve por la vida sin fastidiar a nadie. Entonces, si tú crías a tus hijos de esa forma, tus amigas crían a sus hijos de esa forma, yo crío a mi hija de esa forma, al final empezaríamos a hacer esa comunidad donde hay ese chip de yo en lo mío, si puedo ayudar a los demás también, pero no voy a estar fastidiando a nadie. Sí. Yo sí también me sumo al mundo del idealismo, porque sí he visto en aulas, en colegios, en familias que siembran esto, en empresas, donde yo voy a hablar de pensamiento sistémico, va sembrando esta conciencia y ves cómo la gente se cuida. Se reducen los niveles de burla, de ofensa, porque sí vas creando una conciencia. Hay sistemas educativos que lo favorecen muchísimo. Entonces yo me sumo al mundo del idealismo porque creo que al final el idealismo se puede construir y deja de ser idealista. Claro. Y puede ser un proyecto común que no va a ser perfecto y que va a tener altas y bajas y que no todo el mundo va a estar igual y que eso no significa que nuestros hijos nunca van a cometer errores. Sí, pero al final si lo cometo, recapacito y ofrezco una disculpa. Pero voy teniendo esta mirada y yo creo que todos, para que terminemos con un sabor de boca esperanzador. Ya escuchamos todo lo horrible y desastroso que hay detrás de todo esto y creo que justo es a donde ibas, es como, bueno, ¿cuál es la salida a todo esto? Sí. ¿No? ¿Cuál es, o sea, si esas son las únicas dos caras de la moneda? No, al final, bueno, hay muchos más estilos educativos, hoy nos centramos en estos dos y antes de decirte como hacia dónde quiero hacer el cierre, me gustaría que cada uno piense en las veces que te ha asombrado la bondad humana. ¿Sí? Que te acuerdes de, una vez que perdí mi cartera y una persona hizo todo para encontrarme y me la devolvió intacta. Uh-huh. La vez que una persona tal y se volteó y me ayudó. O sea, creo que empezar a hacer el cierre de este programa es recorre todas las veces que hasta te has maravillado de la bondad humana. Ahí está la bondad. Váyanse a lo cotidiano, porque a veces queremos pensar en los actos más grandes. Vete hacia lo cotidiano y vas a ver, Alan, cómo vas a encontrar cosas en el día a día que te sorprenden. A mi hija hace como 10 días le pegaron en su camioneta por atrás. Entonces no está su camioneta, se le están arreglando y entonces nos hace falta un coche, ¿no? Y tengo una amiga que se fue de viaje, sabe que andamos ahorita campechaneando coches, y me dice, oye, me voy de viaje, te dejo mi camioneta. Y yo, ok, gracias. ¿Con qué objetivo? De que sabe que ando en una dinámica. Claro. Te dejo mi camioneta. Eso es un acto de bondad. El otro día me sentía mal, tenía yo un dolor de cabeza. Y entonces le digo a una de las personas que me apoya en mi oficina, me dicen, te veo la carita. Le digo, sí, traigo un pequeño dolor de cabeza. Y termino una consulta, se acerca y me dice, aquí te traje por si quieres un ibuprofeno. Uh-huh. Y en la tarde, ¿cómo sigues? Esa es bondad humana. O sea, no necesitamos las grandes cosas. Entonces yo quiero que todos los que nos están oyendo piensen en esos actos donde ves la parte bella de un ser humano. El otro día iba yo a clases de natación y una persona se estaciona, se baja, se da cuenta que no se estacionó bien, que está ocupando, se regresó, se echó para atrás y se estacionó bien. Eso se me hace maravilloso. O sea, pensó en alguien a quien ni conoce. Uh-huh. Entonces bajó y le dije, me encanta lo que haces. Me dijo, claro, es que si me quedaba yo chueca, le dije, es que de esto está hecho el mundo, de seres humanos que sin conocer al otro se echó para atrás uh-huh. y se regresó para no afectarle a alguien. A una persona. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar?
sí nos tocó ya hablar, porque de eso se trataba el programa, de sembrar esta conciencia. Primero, revisen todos sus aciertos. Date cuenta de aquellas cosas en las que puedes optar por algo diferente. Y que en la educación de todos, respetando las particularidades y los contextos, retomando el concepto de la palabra autoridad, ayuda a crecer para el bien. Una educación que ayuda a crecer para el bien, se me hace un eje hermoso de lo que es la educación consciente. Una educación centrada en me miro y te miro, con un respeto a la persona acorde a su edad, ¿sale? Porque no por respeto te voy a dejar que te cruces solito, porque lo respeto, pues, es absurdo. Un respeto acorde a la edad y una educación donde estemos presentes viendo cómo se abren las ventanas de oportunidad, con la paciencia como tú lo mencionabas, y acompañando al hijo para que vaya por esa ventana que le va a permitir ir a la que sigue. Y me gustaría cerrar con algo que hoy cada vez está más comprobado. Lo que importa es el vínculo genuino, la presencia, que la educación al final esté vinculada con que el otro sí me importa y favoreciendo que yo también le importe al otro, en una conciencia social, sin dejar de ser yo pensar en ti, en Esa idea me gusta mucho. Cuidarnos mucho, en crear comunidad y una educación basada en una mirada genuina del otro. Más que ponerle un título a la educación, por eso a mí me gusta la educación consciente y con eso me gustaría ir cerrando. Me encanta. ¿Hay alguna cuestión puntual, digamos, hablando justo de estas? Porque el cierre me parece muy bueno en una cuestión del día a día, aplicable en todo momento. Pero a lo mejor con algunos pensando en papá, mamá, que es como, ok, todo lo que dijo Amalia en este momento, hay muchas cosas que sí me caen, sí todo, ¿tendrías como alguna recomendación puntual en el caso de si tú estás viviendo un hogar o estás fomentando dinámicas de sobreprotección, te sugeriría hacer esto? Y si tú estás viviendo un entorno de permisividad, ¿te sugeriría esta otra cuestión? Ok, si estás en sobreprotección, dialoga y avisa que vas a hacer ajustes. Y acepta que a lo mejor un ratito va a haber movimiento. Y si estás en permisividad en alguna de las aristas, conéctate con el amor profundo que le tienes a un hijo y que lo que más quieres para él es que sea una persona de bien. Y que desde esa conciencia de que quieres que sea una persona de bien, acuérdate que el límite nunca limita. El verdadero límite protege, porque te evita que te caigas a un lugar que no mereces. Si no hubiera un límite en una calle o algo, sería más fácil que yo me cayera. El límite es protector. Amiguémonos con los límites, porque el límite le va a dar a tu hijo un marco de seguridad de donde moverse sin lastimar y sin lastimarse. Me encanta. Pues Amalia, con eso nos quedamos. Tienes como una plática muy cálida, como muy desde el amor. Entonces, realmente agradecerte la invitación a este espacio, sobre todo, pues que más coincidió que estábamos en la misma ciudad, sí, ¿no? Que además tenemos personas en común y conocidas. Pero eso, o sea, justo agradecerte el que dediques ahorita, pues ya es tarde, ¿no? Tú tienes cosas que hacer, pero que le hayas querido dedicar un espacio a este proyecto y que pues se suma una profesionista que comparte esta visión de crianza, comparte este espacio, comparte estos valores. Entonces, gracias por eso. Encantada, Alan, a ti por crear estos espacios. Y bueno, finalmente ustedes que nos acompañaron hasta este momento del episodio, saben que me encuentran en todas mis redes como un papá presente. Hay mucho trabajo de este lado, es difícil, hoy tuvimos unos problemas técnicos, pero para ustedes creo que les toca la parte más fácil, pero la que ayuda mucho más, que es compartir. Si hay alguien, a una familia con la que quieran compartir esto para hacerles pues, su dinámica familiar más llevadera, o que tal vez no encontraban la forma de decirlo, hoy lo escuchamos desde la voz de una experta con una objetividad, una claridad y una visión para resolverlo. Entonces nos veremos en un siguiente episodio. Adiós.